Bien, hermanos, pues después de la celebración de la Semana Santa y de los cultos especiales que tuvimos, hoy volvemos a nuestro tema principal en una serie denominada Fundamentos. Y haciendo un pequeño resumen, recordemos que hemos estado hablando que Dios quiere que tengamos un tiempo de restauración. ¿Cuántos quieren ser restaurados? De ahí la palabra de este año, hermana, restaura. Dios quiere restaurar, Dios quiere edificar, Dios quiere restablecer las cosas según el modelo que Él nos ha dejado. Pero quiero decirle que para poder ser verdaderamente restaurados es necesario volver a los fundamentos, que es la otra palabra que Dios dio para esta congregación. Mira, como cristianos, nuestra vida debe tener bien puestos los fundamentos de la voluntad y de la palabra de Dios, para entonces poder edificar, para poder permanecer y que el enemigo, el diablo, no nos pueda derribar. Pero necesitamos buenos fundamentos, amén. Porque mira, dice en Salmos 11:3, que ya leímos en una ocasión: si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos de la palabra son los cimientos que necesitamos. Hablábamos de esa mampostería que necesitamos para poder edificar nuestra vida como Dios la ha planeado para ti y para mí. ¿Estamos de acuerdo? Recordarán que estuvimos mirando la parábola de los dos cimientos que se encuentra en Mateo 7, del 24 al 27, donde dice que había un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron muchas cosas y su casa se vino abajo, su casa se derrumbó, dice la palabra, que grande fue su ruina. Pero también nos habla de un hombre prudente que edificó su casa. Y dice que vinieron vientos, vinieron ríos, tormentas quizás, y su casa no cayó, sino que permaneció firme porque estaba edificada sobre la roca. Hablamos también de que la roca donde debemos edificar nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Porque Él es la piedra angular, Él es la piedra de la esquina, y es a ella a la que debemos alinearnos cuando queremos edificar y restaurar los muros de nuestra vida. Y 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es lo que, hermanos, nos va a dar la directriz para que lo que vamos a construir, lo que vamos a edificar, sea lo correcto, sea la voluntad de Dios y sea según el diseño que Dios quiere para nuestra vida. Pero algo muy importante también que debemos de recordar siempre es que debemos ser oidores, pero también hacedores de su palabra. Así comienza la parábola de los cimientos. Dice que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es decir, no solamente tenemos que oír, sino hacer. Oidores y hacedores. Porque si oímos y no hacemos, no sirve de nada. No tiene ningún efecto bueno, no hay ninguna consecuencia. Ese hombre que edificó sobre la arena oyó, pero no hizo. Su casa se vino abajo y grande fue su ruina. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber
que nuestra vida, a ver, usted diga, mi vida es un edificio en construcción. Así es. Porque desde el momento que decidimos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él se convirtió en el fundamento de nuestra vida. Sobre este fundamento firme, sobre este fundamento eterno, cada uno de nosotros tenemos que sobreedificar nuestra vida cristiana, es decir, es nuestra responsabilidad personal como cristianos sobreedificar sobre la roca llamada Jesucristo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por otro lado, 1 Corintios 3, de 9 a 11, dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El versículo, hermanos, es claro. Cada uno, tú y yo, necesitamos mirar cómo sobreedificamos. Eso quiere decir que nuestra vida, tu vida, hermano, no la puede edificar el pastor. Tu vida no la puede edificar tu hermano que tienes a un lado. Tu vida no la pueden edificar tus padres. Tu vida no la puede edificar tu esposo o tu esposa, sino que cada uno de nosotros tenemos que edificarla. Amén. Somos responsables de edificar correctamente nuestra vida, siguiendo el plan de Dios que se nos ha revelado a través de su palabra. Tenemos entonces que edificar una vida pensando no solamente en las cosas temporales, no solamente en las cosas materiales. Tenemos que edificar nuestra vida pensando en la eternidad, amén. Pensando en lo eterno, en lo que no es temporal, no enfocada en las cosas materiales solamente, como el trabajo, los negocios, los estudios, los placeres de este mundo, sino en aquellas cosas que tienen valor en el reino de Dios, como el amor al prójimo, el servicio a Dios y la predicación del evangelio. Y una vez que entendimos cuál es el fundamento sobre el cual tenemos que edificar, que es Jesucristo y su palabra, también dijimos que uno de los materiales indispensables, fíjese, o el primer material que debemos o podemos utilizar para edificar nuestra vida, para amarrar o afianzar los muros de nuestra vida, es la fe. ¿Se acuerda que dijimos? La fe es uno de los materiales o el primer material que debemos usar para poder edificar, porque ese es como el cemento, es como el concreto en nuestra vida. Nos va a ayudar a afianzar todas las cosas que vayamos edificando. Tenemos que utilizar pues la fe, hermano. Pero quiero que recordemos primeramente qué es la fe. Y lo que es la fe la describe
el libro de Hebreos, capítulo 11:1, que muchos ya se la saben hasta de memoria. Dice la palabra: es pues la fe Veo que algunos se la saben bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, entonces, la fe es estar seguros. Fíjese bien, la fe es estar seguros de que lo que esperamos va a suceder, amén. Y también estar convencidos de que lo que ahora no vemos, pronto lo veremos, pronto lo vamos a ver. Mire, es creer tanto, la fe es creer tanto en lo que usted espera, que lo celebra como si ya lo tuviera. Eso es fe. Creer tanto en lo que usted espera. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Está creyendo que va a suceder lo suficiente? ¿Lo suficiente como para celebrar como si ya lo tuviera? Eso es fe. Pero mira, hay personas que le creen más a lo que alguien le dice o a lo que alguien hace, en vez de creerle a Dios lo que Él ya ha dicho, lo que Él ya ha hecho y lo que sigue haciendo todavía. Hay muchas personas que depositan su fe en alguien que no es Jesucristo. ¿Puede usted realmente creer a lo que Dios ha dicho como si ya lo estuviera viendo? ¿Puede hacerlo? Si no puede hacerlo, necesita activar su fe para poder creerlo. El problema de mucha gente es que esperan creyendo también que Dios va a hacer lo que la persona quiere. Fíjese, ese es un gran problema. Mucha gente espera en Dios creyendo que Dios va a hacer lo que usted quiere y no lo que realmente Dios quiere hacer. No se trata de que nosotros, hermanos, llevemos nuestros planes a Dios y nos los apruebe, sino de decirle a Dios que deposite en nuestro corazón los planes que Él tiene para nosotros, amén. Lo que cada uno debemos de orar al Señor es, o lo que cada uno debemos de decir cuando platicamos con Dios, que es orar, decirle: Señor, mira, tengo estos proyectos, tengo estos planes, tengo estas metas. Este es el deseo de mi corazón, pero Señor, ¿estará de acuerdo con los planes que tú tienes para mí? Porque ¿de qué me vale hacer o lograr lo que yo quiero si tú no estás ahí? Si no es tu voluntad, si no son tus planes perfectos para mi vida, ¿de qué me sirve? Porque muchas veces podemos lograr lo que queremos o lo que deseamos, pero no es de Dios, no son los planes de Dios. Pero necesitamos alinearnos a los planes del Señor y decirle: Señor, esto que yo pienso, que creo, que proyecto, que siento, ¿está de acuerdo con tu voluntad? Si está de acuerdo, Señor, hazlo. Pero si no, no permitas que yo haga mi voluntad. Lo que quiero es que se haga tu voluntad en mi vida, amén. Porque mire, recordamos lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros nos empeñamos y nos empecinamos en hacer nuestra voluntad y lograr nuestros planes personales y no es la voluntad de Dios, vamos a trabajar en vano, hermano, porque finalmente se van a caer, no van a perdurar. Puede que funcionen al principio, pero al final todo se viene abajo porque no estamos edificando sobre el fundamento de la voluntad de Dios y sobre la roca que es Jesucristo. Por eso tenemos que entender que los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos. ¿Cuántos saben esto? Y si no lo sabes, te lo voy a decir. Los planes que Dios tiene para ti son perfectos. Y que aún, hermano, cuando a veces no recibimos lo que esperamos de Dios, aún esos no que algunas veces el Señor nos dice para nuestros planes, aún ese no de Dios es de bendición para nosotros. Déjeme explicarle. Es que cuando nosotros queremos algo que Dios no programó, lo mejor es que no te llegue hasta que Él lo quiera, hasta que Él así lo diga. Porque muchas veces esperamos que Dios nos diga sí a todas las cosas y que nos bendiga. Pero a veces no es así. A veces Dios te dice no. A veces te dice espera hasta que sea mi voluntad, hasta que sea el tiempo para que yo te lo pueda dar. Entonces, hermano, cuando Dios dice sí, ese sí de Dios te bendice tanto como el no de Dios también. ¿Sí me explico? Porque el no de Dios, cuando Dios dice no, es porque te va a librar de algo que tú no conoces. Porque Él ve más allá de todas las cosas. Pero porque te ama, te dice no. Y eso es algo que nos tiene que quedar bien claro. Mire, Dios no es más bueno cuando te dice que sí que cuando te dice que no. Dios es bueno siempre, amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, todas. El sí de Dios y el no de Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, tú y yo somos llamados a cumplir no nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios. Amén. Es por eso, hermano, que necesitamos caminar en fe, creyendo en la palabra, creyendo en los propósitos de Dios para nuestra vida, los cuales siempre serán buenos, siempre serán de bendición. Y muchas veces lo podemos experimentar en la vida. Cuando tú estás empecinado en algo que quieres hacer o quieres lograr o quieres que Dios te dé y te dice no, yo sé que al final, al cabo del tiempo, al paso del tiempo, vas a decir: gracias, Señor, porque no me lo diste, porque me iba yo a perder con esto que yo anhelaba, que yo deseaba, según mi voluntad. Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Amén. Ahora,
Es muy importante, hermano, tener ese elemento, tener ese material para edificar nuestros muros, los muros de nuestra vida, nuestra casa. Es muy importante la fe. Dice Hebreos 11:6 en su primera parte: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Si no tienes fe, las cosas no van a suceder. Si no tienes fe, no tienes el material necesario para edificar y para restaurar. Ahora, una vez que hemos comprendido esto, debemos saber que existen 3 tipos de fe, de los cuales nos habla la Biblia. El primero es la fe salvadora, la fe que te ha salvado. La segunda es la fe como fruto del Espíritu Santo. Y la tercera es el don de fe. Y yo no sé si vamos a hablar de las 2 últimas, no lo sé todavía. Pero sí quiero hablar acerca de la fe que nos ha salvado a ti y a mí. Mira, la fe que salva ha sido dada por Dios a toda la humanidad, a todos los hombres, para que todos depositen esa fe en su Hijo Jesucristo. Significa entonces que Dios hizo capaz a todo ser humano para creer en Jesús. Pero a pesar de que Dios nos hizo capaces, Dios no nos obliga a creer. Porque el creer es algo a lo que el Señor te invita a hacer de una manera voluntaria. Nunca el Señor te va a obligar a hacerlo. Siempre te invita. El Señor nos ha dado la capacidad para depositar nuestra fe en Jesús, pero no todos lo hacen. Porque Dios no obliga a nadie. Tiene que ser de una manera voluntaria, nos invita. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, voluntariamente. Amén. Jesús está tocando la puerta. Si tú voluntariamente le abres y depositas tu fe en él, él va a entrar y va a estar contigo. Pero si no lo haces, él no te va a obligar a hacer nada, porque Dios no obliga a nadie para depositar su fe en Jesús. ¿Y sabes una cosa? Fíjate, si Dios obligara, pensemos en que Dios obligara a todas las personas de aquí y de allá afuera del mundo a creer en Jesucristo, quiero decirte que entonces no habría ningún inconverso allá afuera. Si Dios obligara a toda la gente, a toda la humanidad a creer en Jesús de una manera forzada, entonces no habría inconversos allá afuera. Todos estuviéramos adorando y alabando a nuestro Señor. Pero, hermanos, Dios nos ha dado el libre albedrío, la libre voluntad. Nos ha hecho capaces a todos. Los de allá afuera en el mundo como los de aquí hemos sido creados con la capacidad de depositar nuestra fe en Jesús. Pero como dije, no todos lo hacen. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando en el versículo se lee, para que todo aquel que en él cree, está hablando de fe voluntaria. Pero muchas veces las personas depositan su fe en alguien o algo que no es Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las personas no quiere compromiso. La gente no quiere comprometerse con el Señor, porque depositar nuestra fe en Jesús implica un compromiso de nuestra parte, hermano. Implica que tenemos que cumplir con el compromiso que hemos hecho con el Señor. El Señor siempre cumple. Ahora nosotros estamos obligados, ahora sí, o forzados, o como tú le quieras llamar, a cumplir con Dios. ¿Sí? Y es que la gente solamente quiere que le den, solamente quiere que le ofrezcan, que le den algo sin comprometerse. Por eso mucha gente acude a los brujos, a los hechiceros, a los que leen las cartas, a cualquier persona, a diferentes sectas, donde no tienes la responsabilidad ni el compromiso de seguir a Dios. Solamente tomas lo que te están ofreciendo y se acabó. Pero hoy, hermano, usted está aquí porque de manera voluntaria usted decidió depositar su fe en Jesús. Amén. Por eso está usted aquí. Porque usted de su propia voluntad dijo: yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios y voy a depositar mi fe en Él y voy a caminar con Él de manera voluntaria. Por eso tú y yo estamos aquí. Y esa fe, hermano, que usted tuvo al entregar su vida a Jesús, es por esa fe que la salvación ha llegado a su vida. Amén. Y por fe también usted cree y creyó que el Señor le perdonó sus pecados, ¿no es cierto? Porque en el momento de arrepentirse, hermano, y convertirse al Señor, entregar su vida a Cristo, nadie le dio un papel a usted donde dijera que sus pecados fueron perdonados y que había recibido la salvación, ¿o sí? ¿Alguien le dio un documento donde conste que sus pecados estaban perdonados? ¿Donde conste que usted había sido salvo? No. ¿Y por qué lo creyó? ¿Por qué lo creyó? Por fe. Por fe lo creímos, hermano. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que salva. La fe que nos ha traído salvación y vida eterna. Amén. Juan 3:36, fíjate lo que dice. El que cree, otra vez hablamos de fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate. El que cree en el Hijo tiene la vida asegurada, la vida eterna. No solamente la vida aquí conforme a la voluntad de Dios, sino la vida eterna también. Pero el que se rehúsa, es decir, aquel que no deposita su fe en Jesús, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
El que tiene fe en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa tener la fe o depositar la fe en el Hijo no verá la vida. Porque, hermano, quiero que me diga usted, cuando andaba ya en los pecados, revolcándose como yo también, cuando andábamos tú y yo allá en la oscuridad, en todo lo malo, haciendo lo malo, pecando y haciendo, ¿eso era vida? Yo un día le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero vivir de esta manera, esto no es vida. Señor, yo ya no quiero seguir viviendo así. Yo sé que tú eres poderoso, Señor, y te conozco. Y yo te pido con todo mi corazón que hagas algo para sacarme de aquí, porque esto no es vida. Yo no quiero seguir caminando, seguir viviendo, entre comillas, de esta manera. Haz algo, por favor. Y Dios lo hizo. Pero tengo que poner mi fe en Jesús. Porque cuando pongo mi fe en el Señor, entonces comienzo a vivir verdaderamente. Y no solamente aquí en la tierra, sino que también tendremos vida eterna ya junto a Él. Amén. Ahora, hay otros versículos, voy a leerte otros. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, hermano, y hemos pasado de muerte a la vida que Dios nos ofreció. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice: por gracia sois salvos. Y muchos sabemos, hermanos, que el término gracia significa un favor que no merecíamos o que no merecemos, un regalo que Dios nos dio. ¿Por qué? Por creer en Jesús, por poner tu fe en el Señor. Como muchas veces dijo nuestro Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado. Amén. Por eso, y con esto estoy terminando, uno de los principales elementos para edificar nuestra vida es poner siempre nuestra fe en Jesucristo y en su palabra. Es como dije, el cemento, el concreto que va a firmar nuestros corazones en Cristo, y todo lo que edifiquemos teniendo como base, como fundamento a Cristo Jesús, entonces va a sostenerse, va a permanecer, va a perdurar. Amén. Porque 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y solamente la obra, lo que hagamos, cómo edifiquemos nuestra vida, va a permanecer si lo hacemos primeramente fundamentados en la roca que es Jesucristo, y segundo, poniendo nuestra fe completamente en nuestro Señor. Y así, de esa manera, como el hombre prudente de la parábola, vamos a edificar nuestra casa sobre la roca, y venga lo que venga, vengan tormentas, vengan huracanes, vengan ríos, vengan vientos o lo que sea,
nuestra casa permanecerá, porque está edificada sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Vamos a dejarle aquí, vamos a continuar la otra semana. Así es que, hermano, ponga su fe en el Señor. Deposite toda su fe. Usted tiene la capacidad de depositar toda esa fe que Dios le ha dado en el Señor Jesucristo, en creer que Él puede perdonar pecados, en creer que puede traer salvación, en creer que Él puede sanar, en creer que Él puede levantar, en creer que Él puede liberar, en creer que Él va a hacer su obra completa y perfecta en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer, necesitamos ese cemento que se llama fe para que todas las cosas queden bien sujetas a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén.